Saludos a todos los seguidora del diario El Regional de Piura. Hoy, 25 de julio del año 2025, nuevamente con ustedes para comentar información importante del acontecer nacional. En una primera instancia manifestaremos que se definió dos candidaturas para la presidencia del Congreso de la República y los integrantes de la nueva Junta Directiva para el último periodo de lo que será este gobierno. Ambas listas pertenecen al Pacto Democrático o para otros el Pacto Delincuencial o el Pacto Mafioso que domina actualmente el país. Por lo tanto, salga quien salga elegido, va a ser más de lo mismo. Incluso Fuerza Popular apoya a uno de los grupos, Acción Popular también, Perú Libre de igual manera, está en la misma propuesta o en la misma lista, y en el otro lado se complementan aquellas organizaciones que aparentan ser oposición o distantes del pacto congresal. Es un asunto que se va a definir el próximo 26 de julio, es decir, mañana. Pero hoy debemos de comentar lo que sucedió en la audiencia del juicio oral que se sigue contra José Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión y sus coacusados Bexy Chávez Chino, Aníbal Torres y otros. En la víspera manifestamos que el abogado Raúl Noblecía Olachea había sido apercibido de ser expulsado y de ser multado si se mantenía su posición beligerante en contra de la sala, o diríamos mejor principista, como abogado defensor y defendiendo la democracia que según él no existe. No existe en el país, pues el presidente constitucional de la República es José Pedro Castillo Terrones, para él, que el intento de golpe de Estado solamente fue un pronunciamiento de carácter político y que ha habido un maltrato, no solamente para José Pedro Castillo Terrones al momento de detenerlo, al momento de darle prisión preventiva, incluso juzgándolo con una sala de jueces supremos provisionales. Y esto quedó evidenciado hoy. Dijimos ayer que había sido apercibido de ser expulsado y lo expulsaron por 3 audiencias. Luego podrá retornar a ejercer la defensa de Bexy Chávez Chino, pero tiene que estar en una condición de contrito, de arrepentido, de obediente, de silente frente a la sala penal especial. Sin embargo, tal como él lo argumentó, eso no sucederá en absoluto. Lo pueden expulsar, pero no cambiará su actitud frente a la sala penal especial. ¿Y por qué cuestiona esta sala penal especial? Que está integrada por José Neira Flores, es el presidente de esta sala, por Iván Guerrero, juez supremo provisional, y por Norma Carvajal Chávez, quien es la directora de debates, es la que conduce el juicio oral contra José Pedro Castillo Terrones. Y cuestiona la situación de provisionalidad. Y además les manifiesta que no tienen por qué avergonzarse que los llamen de esa manera, pues es lo que son. Un presidente de la República no puede ser juzgado por un juez supremo provisional, expresa Raúl Noblecía Olachea, y lo ha mantenido durante todo este juicio oral en las audiencias realizadas. Y la directora de debates, Norma Carvajal Chino, fue bastante extensa al leer la resolución, puntualizando las intervenciones que tuvo en su momento Raúl Noblecía Olachea, que en algún instante obviamente fueron subidas de tono. Primero descalificando a los miembros de la Sala Penal Especial. Segundo, denunciando el contubernio presunto, por supuesto, entre la magistrada provisional Norma Chávez con el representante del Ministerio Público. Incluso manifestó que se hacían ojitos y de esa manera se comunicaban, y eso era totalmente evidente.
que además tenía un actuar totalmente parcial, pero además lanzó duras frases contra un vocal supremo también provisional, como es Carlos Checkley, de quien dijo que era un sinvergüenza y un prevaricador, por mantener preso a José Pedro Castillo Terrones. Lo que ha quedado demostrado, y esto ya lo hemos indicado en las diversas audiencias, es que en definitiva no sé de dónde saldrán las pruebas para condenarlo, por ejemplo, por el delito de rebelión, pues no se ha demostrado en absoluto que se haya levantado en armas. Lo que hizo fue leer un documento y ese documento no fue acatado por nadie, no fue acatado ni por las Fuerzas Armadas, tampoco se intervino la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso de la República. Nunca se intervinieron. Sin embargo, el Ministerio Público elaboró su acusación fiscal identificando este presunto delito. Pero también se le juzga a José Pedro Castillo Terrones por abuso de autoridad y grave perturbación contra la tranquilidad pública, que seguramente va a seguir el mismo derrotero del delito de rebelión, donde el Ministerio Público ha sido incapaz de mostrar una prueba y al contrario ha pretendido utilizar documentos internos de la Policía Nacional del Perú para justificar la acusación fiscal en el sentido del delito señalado que cometió José Pedro Castillo Terrones y además Bexy Chávez Chino, Aníbal Torres y los demás. Debemos indicar que antes de la lectura de la resolución contra Raúl Noblecía Olachea, se dio a conocer el estado de salud de Bexy Chávez Chino. Y esta es una situación bastante preocupante. Bexy Chávez Chino ha sido presidenta del Consejo de Ministros, ex premier de la República y además congresista de la República. Sin embargo, el trato carcelario que viene recibiendo es totalmente inhumano. Ha sido denunciado por ella, por sus abogados defensores y se ha solicitado que el Instituto Nacional Penitenciario adopte los correctivos del caso, situación que no sucede. Bexy Chávez Chino se ha declarado en huelga de hambre, en esa condición se encuentra actualmente y existe peligro o riesgo con su salud. Podría incluso derivar en un paro cardíaco, lo que le podría crear consecuencias mucho más graves. Pero para la sala, se nota en cada una de las audiencias, esta situación no les interesa y siguen adelante con el juicio oral. Raúl Noblecía Olachea informó en detalle, dio a conocer el parte médico y también la información complementaria que se refiere a la salud de Bexy Chávez Chino. Posteriormente se comenzó a leer, después del periodo de acreditación y de intercambio de algunas situaciones particulares en esta audiencia, se comenzó a leer un documento considerado como importante. ¿Y cuán importante era? Que el apercibimiento manifestado en la víspera de expulsar a Raúl Noblecía Olachea se había decidido por esta sala. Esta sala que integra José Neira Flores, quien pretende ser un magistrado ponderado, ecuánime, imparcial, sin embargo suscribe todo aquello que infringe por lo menos las normas del debido proceso y de la imparcialidad. Iván Guerrero, otro magistrado supremo provisional, y Norma Carvajal Chávez, bastante conocida ya y comentada su actuación en las diferentes audiencias. En su momento se pidió recusación contra ella. La sala resolvió que no era procedente, declaró infundado el pedido. Luego se reinsistió con la recusación y la mantienen ahí. La mantienen desarrollando su trabajo y ejerciendo de un modo aparentemente dictatorial la función que le ha correspondido cumplir en este juicio oral contra un expresidente de la República. Raúl Noblecía Olachea, al escuchar
que ha sido expulsado por 3 audiencias y luego debe retornar a la defensa de Bexy Chávez Chino, precisó que si significa callar frente a la aparente parcialidad con el Ministerio Público por parte de Norma Carvajal Chávez, eso no va a suceder. Él va a mantener su voz en cada instante, en cada momento, y no se va a silenciar. Por lo tanto, mantendrá su posición temperamental, clara, diáfana, en contra de la Sala Penal Especial, no por la calidad profesional o de funcionarios públicos de los magistrados, sino por su condición de magistrados supremos provisionales que no corresponderían para juzgar a un expresidente constitucional de la República. De igual manera, presentó un recurso de reposición. El recurso de reposición fue resuelto de inmediato, aunque Raúl Noblecía pidió que se ejecute o que se le permita hacer sus alegatos en la próxima audiencia, pero la Sala Penal Especial decidió primero que exponga sus alegatos de una manera sucinta, lo hizo, y luego ellos procedieron a resolver sin mayor discusión, ratificando la decisión. Es decir, la expulsión queda consentida. Raúl Noblecía Olachea no podrá intervenir en ninguna audiencia de las 3 siguientes, tampoco deberá personarse físicamente, en tanto que respecto a la multa se le concedió la apelación respectiva y seguramente se definirá sobre el particular. Podemos decir que ha sido una audiencia bastante polémica, bastante crispada, muy contradictoria, que demuestra la posición de una sala penal especial aparentemente parcializada y no lo disimula, en tanto que el abogado Raúl Noblecía Olachea, pese a la oposición que tiene, pese a la decisión de la Sala Penal Especial, mantiene su conducta reconociendo la valía del gobierno legítimamente elegido y que fue defenestrado de una manera inconstitucional e ilegal, según él. Tendrá que alejarse por estas 3 audiencias, luego deberá retomar, su función, y seguramente seguirá haciendo valer el derecho que le corresponde a Bexy Chávez Chino y a todos los demás coacusados de delitos que hasta el momento no se demuestran haberse cometido. Es el caso, por ejemplo, del delito de rebelión. En ningún instante, ninguna prueba ha demostrado que José Pedro Castillo Terrones cerró el Congreso de la República, intervino la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, se detuvo a la fiscal de la Nación de aquel momento. Eso no ha sucedido. Y tampoco existe orden alguna que disponga que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas implementen las medidas que él leyó en su manifiesto, que ha sido calificado como proclama política. Pero escuchemos esta audiencia, quizá la más polémica de las habidas hasta el momento. Escuchemos. PNPAT del establecimiento penitenciario de Barbadillo, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrada por el señor juez supremo Iván Guerrero López y la señora jueza suprema Norma Carvajal Chávez, para proceder con la continuación del juicio oral en la causa número 39-2022-53, seguida contra los señores José Castillo Terrones, Bexy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas, Aníbal Torres Vázquez, Manuel Lozada Morales y Justo Venero Mellado, acusados en calidad de coautores del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado. Asimismo, contra José Castillo Terrones como autor del delito contra la administración pública, abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 376, primer párrafo del Código Penal en agravio del Estado, y por el delito contra la tranquilidad pública, delito contra la paz pública, en la modalidad de delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, previsto y sancionado en el artículo 315A, primer y segundo párrafo del Código Penal en agravio de la sociedad. Asimismo, en el extremo de la nulidad de transferencia solicitada por la Procuraduría General del Estado
respecto de la compra-venta efectuada por la procesada Bexi Chávez Chino a favor de Celestina Mamani Molinero sobre el inmueble ubicado en la Manzana I, lote 15 de la Asociación de Vivienda Vía El Pacífico, Distrito de Calana, provincia y departamento de Tacna. Para efectos de garantizar la publicidad, están presentes los medios de comunicación y se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, también pueden ingresar los familiares, los señores procesados que estos indiquen. Ayer terminamos esta sesión a las 12 del día. Tuvimos que ir al Palacio Nacional de Justicia a hacer 4 juicios orales en la tarde. Después de eso, hemos estado evaluando la sesión del día de ayer. Hoy hemos continuado haciendo una evaluación y ese es el motivo por el cual estamos ingresando a esta hora. Cedo el uso de la palabra a la señora magistrada Norma Carvajal Chávez. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos y con todas. Vamos a realizar la acreditación de las partes. Por el Ministerio Público. Muy buenos días, señores jueces supremos, colegas de la defensa técnica que se encuentran conectados de manera virtual y de manera presencial por el Ministerio Público, Eduardo Octavio Casaverde Trujillo, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema, especializada en delitos de corrupción de funcionarios y demás datos consignados en audiencias anteriores. Señor fiscal. Buenos días, señores jueces supremos y a todas las personas que concurren a esta judicatura. Por el Ministerio Público, José Carlos Quiquia Flores, fiscal adjunto provincial del despacho fiscal supremo antes mencionado en calidad de interconsulta. Gracias. Gracias. Por la Procuraduría Pública. Buenos días, señores magistrados supremos, señores representantes del Ministerio Público, defensas técnicas y demás presentes por parte de la Procuraduría General del Estado, el letrado John Elquispe Gómez. Gracias. Por la defensa del señor Torres Vázquez. Buenos días, señores jueces supremos y a todo presente en esta sala. El abogado Caseri Moisés Suárez Román, con colegiatura 66204, ya con los demás datos que habrá en auto. Muchas gracias. Gracias. El señor Torres Vázquez. Señor presidente, señora magistrada, magistrado, mi nombre Aníbal Torres Vázquez, con DNI 0610-5850. Gracias. Por la defensa del señor Lozada Morales. Muy buenos días, señores magistrados, representantes del Ministerio Público, Procuraduría y partes presentes. Quien habla en defensa del general Manuel Lozada Morales, Catherine La Madrid Hermosa, identificado en colegiatura 87687 del Colegio de Abogados de Lima y demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Precisar que mi patrocinado se encuentra presente en esta audiencia de forma virtual. Gracias. Gracias. Señor Lozada Morales, buenos días. Buenos días, señorita jueza suprema. Buenos días, señores jueces supremos. Buenos días con todos. Los saluda Manuel Elías Lozada Morales con DNI 1804-6851 y demás datos ya consignados. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Venero Mellado. Buenos días, jueces supremos y a todos los presentes. Soy el abogado David Cerruto López, con registro en el Colegio de Abogados del Callao, número 7535. Defensa del señor Justo Jesús Venero Mellado, el mismo que se encuentra virtualmente conectado. Gracias. Gracias. Señor Venero, buenos días. Buenos días. Buenos días, señorita presidente de debate, señor juez del Supremo, buenos días con todos. Justo Jesús Venero Mellado, con DNI 2396-3508 y demás datos consignados en sesiones pasadas. Gracias. Gracias. Por la defensa de la señorita Chávez Chino. Buenos días con la Sala Penal Especial. Buenos días, señor Presidente Constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones. Buenos días con todos los que asisten a este plenario. Mi nombre, Raúl Martín Noblecía Olaichea, con registro del Colegio de Abogados 41016 y demás datos que ya obran en sesiones pasadas. Bien. El doctor Barronzuela. Debo informar, señorita directora de debates, que ni el doctor Barranzuela ni el doctor Romero, por razones propias de la salud de la doctora Betsy Chávez, no va a ser posible su asistencia. Asimismo, bueno, no sé si me lo permite ahora, voy a solicitar la suspensión de esta audiencia. No sé si lo puedo vamos a primero terminar ahora o después. Vamos a terminar con la acreditación. De acuerdo, gracias. De acuerdo, gracias. La defensa del señor Huerta Olivas. Señora directora de debate, señor presidente de la sala, señores magistrados, partes procesales y todos, tengan ustedes muy buenos días. En defensa del ciudadano Huerta Olivas, el letrado Ayrton Jens Arizaga Hidalgo, con registro de Colegio de Abogados de Lima, número 77991, y demás datos ya consignados en audiencia de inicio de juicio oral.
Pedirle disculpas del caso por mi ausencia de manera presencial, pero aquí estoy conectado, señora juez, por motivos laborales también. Muchas gracias. Bien. El señor Huerta Olivas. Muy buenos días, señor presidente, señores jueces supremos. Buenos días con todos, presidente de la sala. Willy Arturo Huerta Olivas, con DNI número 444-26716, y demás consignados al inicio del presente proceso. Muchísimas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Castillo. Muy buenos días, señores jueces supremos, integrantes de este colegiado supremo. Muy buenos días, señorita directora de debates, representante de la Fiscalía, Procuraduría, colegas abogados presentes, señores procesados y demás presentes en este proceso. Acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público asignado al ciudadano José Pedro Castillo Terrones, quien está siendo procesado en su condición de presidente de la República. Además, datos ya consignados en audiencias precedentes. Señor Castillo Terrones, con la precisión de la sesión anterior, usted tiene todo el derecho, buenos días, tiene todo el derecho este 28 de julio tiene el Perú todo el derecho de declarar sobre los hechos, de lo contrario lo vamos a interrumpir. Que nunca se arrodilló a las élites del poder, un mensaje con color, olor y sabor a pueblo. Se da por concluida su intervención, este juicio, se da señora. por concluida su intervención, gracias. El doctor Llerena Mariaca. Doctor Llerena Mariaca. Perdón. Buenos días, señores magistrados. Buenos días con todos los presentes. Abogado Luis Ángel Llerena Mariaca, matrícula del Colegio de Abogados 3866. Represento a Celestina Mamani Molinero. Antes de que haga el uso de la palabra el doctor Raúl Noblecía, me gustaría en todo caso hacer un requerimiento, por favor. No sé si se pueda. Estamos terminando el tema de la acreditación, por favor. Bien. La doctora Sally Cotar Matito. Buenos días, señora magistrada, los miembros del colegio, de todos los presentes, Sally Cotar Matito, defensora pública, como defensa necesaria en la presente audiencia con los demás datos que habrán en anteriores sesiones. Gracias. Bien, no advertimos la presencia de la señorita Chávez Chino. Tiene la palabra el doctor Noblecilla sobre ese punto. Sí, buenos días, señorita directora de debates. A ver, lo primero que debo manifestar es que hoy se cumplen 11 días de huelga de hambre ininterrumpida por parte de la procesada, la doctora Betsy Chávez Chino. Tengo en mis manos, no sé si habrá la oportunidad de haberse trasladado para esta audiencia, el informe médico fechado el día 22, la cual da cuenta del precario y grave estado de salud de Betsy Chávez. Incluso en las observaciones se pueden advertir riesgos de un paro cardíaco que cada día, cada hora, cada segundo que está pasando se acrecienta más. Esto imposibilita, sin ninguna duda, a que Betsy Chávez pueda comparecer ante este plenario. Motivo por el cual, señorita jueza provisional, yo solicito que en amparo del artículo 360, inciso 2, en el punto A y B, se suspenda esta audiencia. ¿Por qué? Porque más allá de que esta huelga de hambre responde a una motivación personal para nosotros justa, como para todos, digamos, los que creemos en la democracia justa, hoy se evidencia que es imposible que Betsy Chávez pueda comparecer. Y lo digo también, y si se me permite, esta amplia difusión que tiene el plenario o este juicio contra el presidente y contra Betsy Chávez, solicitamos a Betsy Chávez que levante la medida. Lo digo como abogado, como peruano, como demócrata, así como el sentir de muchos, porque Betsy Chávez está yendo a la muerte. Y no es una exageración. No lo dice el doctor Raúl Noblecía, soy abogado. Lo dice un doctor clínico.
Entonces, esto es suficiente, señorita magistrada provisional, para que se suspenda la audiencia en base y virtud del artículo del Código Procesal Penal mencionado. Gracias. Magistrada. Sí, doctor Llerena, lo escuchamos. Sí, respetuosamente, magistrada. Como ustedes tienen conocimiento, esta defensa ha asumido no hace mucho la defensa de la señora Celestina Mamani Molinero. Se me ha alcanzado un driver, magistrada, en el cual estuve revisando por varios días e incluso hoy en la madrugada y no aparece dentro de los archivos la demanda de nulidad de transferencia. En ese sentido, me gustaría hacer un requerimiento a efecto que se me precise en qué lugar estaría esta información, es decir, en qué tomo, en qué folio, la admisión que ha hecho el juzgado de investigación preparatoria, las notificaciones que corresponden tanto a la señora Betsy Chávez como en este caso, a Celestina Mamani Molinero. En el entendido, magistrados, de que este proceso deriva de un proceso de una acusación de carácter congresal, amparado en el artículo 5 del artículo 100, que señala que los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. De la investigación que yo he realizado, porque he trabajado en el Congreso de la República, he llegado yo a determinar, y lo podía probar más adelante, A ver, en todo caso, si me vaya a permitir. Disculpe que lo interrumpa. Sí, magistrada. Hay unos documentos que vienen, como sabe usted, del Juzgado de Investigación Preparatoria. Es un incidente especial y en ese incidente las partes han ofrecido prueba. Todo eso es lo que debe ir en el drive. En todo caso, voy a dar las instrucciones, ese es un tema administrativo, para que le alcancen a usted toda la documentación correspondiente y usted puede evaluarlo y en todo caso hacer el pedido correspondiente en su oportunidad, ¿no? Porque todavía no concluimos. Discúlpeme, me parece que el día de hoy va a entrar a hacer la oralización, en todo caso, la Procuraduría General del Estado, a menos de que yo me equivoque. No, todavía magistrada. estamos concluyendo con la prueba de los delitos adicionales que se le atribuyen al señor Castillo. Bien, no sé si nos alcanzará el tiempo para ir ya a lo del tercero legitimado. Sí, en todo caso, magistrada, al final voy a hacer mi requerimiento para que se me alcance esa documentación y quería hacer una fundamentación básicamente de mi requerimiento, ¿no? Bien. Ya que usted me dice que vamos a continuar. Siga adelante, magistrada. Bien. Gracias. Gracias. Sí, estamos pidiendo también una razón respecto de la documentación pertinente. Doctor Noblecilla. Doctor Noblecilla. Sí, usted hizo alusión a un documento médico, pero no tenemos oficialmente ninguno. ¿Ustedes han mandado a esta sala un documento médico? No, yo le explico, señorita magistrada. A ver, el día de ayer yo estuve en el penal y, bueno, al ver las condiciones, que, bueno, no son tampoco una novedad, al décimo día, el día de ayer de huelga de hambre, ¿tiene la forma de hacerlo llegar? ¿Perdón? ¿Tiene la forma de hacerlo llegar a la sala? Hacerlo llegar a la Sí, sala. Hágalo llegar, por favor. Le puedo tomar una foto y mandarla al WhatsApp de la sala. No sé si con eso baste. Que lo mande. Mándelo, por favor, para verificar. Ya, en este momento lo... Magistrada. Sí, doctor, todavía estamos viendo en temas de instalación. Estamos viendo ese tema. No, referencia al pedido del doctor Noblecilla. Todavía no hemos corrido traslado. Ya. ¿Ya? Bien, Lo acabo de enviar al WhatsApp de la Sala Penal Especial. Bien, daremos lectura. Doctor
Doctores, también un favor, esta defensa solicitará también que se notifique a la Dirección Distrital de Lima Centro sobre la suspensión de las audiencias para que tengan conocimiento hasta la fecha que se ha tomado en cuenta. Muchas gracias. Bien. A ver, señorita especialista, el despacho vinculado a la señorita Chávez Chino, por favor. Sí. Con su venia, señora directora de debates, para informar lo siguiente. En la fecha, a horas 9:11 de la mañana, se ha recepcionado el oficio número 441-2025-DIRCEPEN, suscrito por el teniente encargado de Paul DIRCEPEN, en el que indica como asunto ocurrencia interna Betsy Chávez Chino y comunica. Es grato, dijimos usted, para hacerle llegar un cordial saludo y comunicar mediante documento de la referencia que el personal policial de esa subunidad se constituyó en la fecha al establecimiento penitenciario anexo de Mujeres Chorrillos a fin de realizar el traslado de la interna Betsy Chávez Chino hacia la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Iropés en Vitarte, a fin de participar en la diligencia de juicio oral programada para hoy, significando al respecto que no se llevó a cabo el traslado en razón de que la interna en mención se negó a salir, adjuntándose las actas y la documentación respectiva para su conocimiento y fines. Se adjunta el parte sin número que da cuenta del no traslado de la interna y adjunta un memorándum, así como el documento suscrito por el teniente Acumbanelli, que indica diligencia judicial y comunica interna Chávez Chino Betsy Betsabet. Cabe señalar que la interna antes señalada ha tomado la decisión de no asistir a su diligencia judicial programada, manifestando que se encuentra en huelga de hambre, según refiere. Asimismo, se adjunta el acta de no entrega y no recepción de interna, en la que señala que la señorita Chávez Chino Betsy Betsabet ha tomado la decisión de no asistir a su diligencia judicial de la presente fecha, programada en la presente fecha, manifestando que se encuentra en huelga de hambre. El personal que firma, Janet Muñoz Gamboa, suboficial, y el técnico Cumba Nelly, alcaide, personal del INPE. De otro lado, señora directora de debates, posteriormente, a las 10:17, se ha recibido a través del teléfono oficial el informe de enfermería número 440, número 2024-INPE, dirigido al alcaide del servicio del grupo de la técnico en enfermera de servicio, asunto de evaluación de enfermería. Indica que por medio de la presente se comunica usted que para informar la evaluación física de la siguiente interna, Chávez Chino Betsy, PA, HO-7B. Aproximadamente a las 9:55 am se evalúa a la interna, quien se encuentra lúcida con peso de 63.50 kilos. Es cuanto informo para los fines del caso. Atentamente, Castillo Moreno, enfermero técnico. Pásale el otro. Asimismo, al teléfono oficial hace unos minutos ha llegado, remitido por la defensa de la señorita Chávez Chino, el informe médico número 186-2025-INPE/ASP de la paciente Chávez Chino Betsy Betsabet. Cabe señalar que el informe al que me refiero se ha dado cuenta en la sesión de fecha 24 de julio del presente año, porque fue remitido por la directora del penal de Chorrillos, informe médico número 186-2025-INPE-ASP, paciente Chávez Chino Betsy, edad 36 años, fecha de nacimiento, con historia clínica CH029 del 23, fecha de ingreso 22 de junio del 2023. Con las indicaciones, se trata del mismo informe, señora directora de debate. Bien, o sea, el documento que el señor abogado ha remitido es el que se dio cuenta el día de ayer, Así ¿correcto? es, señora. Así es. Bien. Corremos traslado al Ministerio Público sobre el pedido de suspensión de la defensa. De manera muy concreta, solicitamos que se tome en cuenta el artículo 359, inciso cuarto del Código Procesal Penal, y a lo que resuelva la sala. La Procuraduría. A lo que resuelva la sala, señora magistrada. La defensa del señor Torres
Señorita magistrada, el pedido a lo que resuelva su sala, pero que se tenga en consideración el último estado en que vino la doctora Betsy Chávez Chino, en la cual se veía bastante afectada, ¿no?, por su salud. Gracias. La defensa del señor Lozada. Igualmente, señorita magistrada. Gracias. La defensa del señor Venero. Me uno a lo señalado por la defensa de la doctora Betsy Chávez y el doctor Noblecilla. Gracias. La defensa del señor Huerta Olivas. Lo que la judicatura decida, señora juez. Gracias. La defensa del señor Castillo Terrones. Teniendo en cuenta, señores jueces, el derecho a la salud y a la vida de la señorita Betsy Chávez Chino, que tengan en cuenta, en consideración ello, y lo que su judicatura resuelva. Muchas gracias. El doctor Llerena Mariaca. Sí, magistrada. Estoy parcialmente de acuerdo con lo que señala el doctor Noblecilla. A mí no me gusta que se suspenda esta audiencia, pero siendo un caso excepcional, en la aplicación del artículo 362b, por un caso de razones de fuerza mayor, creo que podría ser por estas circunstancias. Pero quiero pedirle algo más al doctor Noblecilla, y creo que también deberíamos de aunarnos todititos nosotros. La doctora Chávez se ha puesto en huelga de hambre, está poniendo en riesgo su vida por circunstancias de malos tratos que ha tenido en el penal. En tal sentido, me parece que ya las condiciones habrían cambiado. Por lo tanto, yo le solicitaría a través del doctor Raúl Noblecilla que deponga el acto de la huelga de hambre, que no ponga en riesgo su vida, su salud, porque me parece que es una paciente bariátrica, y por tanto que se le sugiera que se levante la huelga de hambre. ¿Para qué? Porque tenemos actuaciones pendientes importantes y que se requiere la actuación y la presencia de la doctora Chávez. Estoy de acuerdo que se suspenda la audiencia. Gracias. Con mi pedido más, por favor. Bien. El tribunal va a resolver. Vamos a hacer un pequeño receso. Bien. Respecto del pedido de suspensión de la defensa de la acusada Chávez Chino, la sala va a organizar la siguiente resolución. Lima, 25 de julio del 2025. Primero, los sujetos procesales expusieron lo siguiente. 1.1. La defensa de la acusada Chávez Chino concretamente señaló que su patrocinada tiene 11 días de huelga de hambre. Solicita la suspensión de la audiencia al amparo de lo dispuesto en los artículos 360, inciso 2, literales A y B del Código Procesal Penal. Para ello ha hecho llegar, mediante aplicativo WhatsApp, a esta sala el informe médico 186-2025 INPE del 23 de julio del 2025. 1.2. Corrido traslado, el Ministerio Público ha solicitado se aplique lo dispuesto en el artículo 359, inciso 4 del Código Procesal Penal. 1.3. Los demás abogados han manifestado su disposición a lo que la sala resuelva. 1.4. En el caso del doctor Llerena Mariaca ha señalado que está de acuerdo que se suspenda la audiencia, pero requiere la defensa técnica de la acusada Chávez Chino, que habiendo cambiado la situación de su patrocinada, aquella deponga la medida de huelga de hambre, porque existen actuaciones pendientes importantes en las que ella debe participar. Segundo, de la documentación que se tiene y se ha dado cuenta en audiencia, se advierte del informe número 441-2025/DIPSEPEN, que da cuenta que el traslado de la acusada Chávez Chino no pudo llevarse a cabo por negativa de la misma. Asimismo, se tiene el informe de enfermería 440-2024-IMP/ORL/EPAMCH-Salud, recibido el 25 de julio del año en curso, suscrito por el enfermero Víctor Castillo Romero, en el que se refiere que la interna se encuentra lúcida y con un peso de 63.50 kilos. Finalmente, hoy la defensa de la acusada, abogado
Noblecilla Olaechea hizo llegar mediante aplicativo WhatsApp el informe médico 186-2025, INPE, del 23 de julio del 2025 a horas 14, que tiene como horas 14:40 minutos. Sin embargo, dicho documento fue dado cuenta en la sesión del día de ayer por la especialista de audiencia que lo oralizó en su integridad. Fue uno de los que se meritó para tener por dispensada la inexistencia de la citada acusada Chávez Chino, lo que se comunicó al mismo abogado Noblecilla sin que haga ningún comentario o solicitud al respecto. Tercero, analizando el caso en concreto, debe destacarse que el artículo 360 del Código Procesal Penal autoriza la suspensión de la audiencia por razones de enfermedad, entre otros, del imputado o por razones de fuerza mayor o caso fortuito u otras situaciones expresamente previstas. Sin embargo, en el submateria, la situación de salud de la interna Chávez Chino se ha originado por una decisión voluntaria y personal, al haber tomado la decisión de declararse en huelga de hambre. La suspensión por razones de enfermedad requiere en específica evidencia objetiva y actual que denote imposibilidad física y o mental del imputado para actuar de forma libre y voluntaria ante el órgano jurisdiccional, lo que no se ha acreditado objetivamente. Inclusive, el martes 22 de los corrientes, la interna llegó al penal de Diroes a las 7:22 de la mañana, según razón del especialista de audiencias. Asistió y permaneció en la sala de audiencias desde las 9 de la mañana hasta las 12:22 horas, indicando que era para solicitar y recabar una constancia para su dispensa de concurrir al juicio y que éste podía continuar porque contaba con sus abogados defensores que la representaban legalmente. Lo que se tiene es que no concurre a la audiencia porque está realizando la medida de huelga de hambre. Según se advierte en el documento médico, tanto el día de ayer como en el día de la fecha emitido por la Oficina de Enfermería, la acusada Chávez Chino se encuentra lúcida. Tanto es así que manifestó su decisión de no concurrir a la audiencia. A ello se añade que la defensa pretende que se vuelva a valorar un mismo documento que sirvió de insumo para resolver el día de ayer su pedido de dispensa, y sobre ello no objetó en absoluto ni hizo ningún comentario. Tampoco se trata de un caso fortuito, esto es, imprevisible para los sujetos procesales, en tanto que la circunstancia de huelga de hambre no es una actuación independiente a la voluntad de la acusada Chávez Chino, sino que se sustenta en su decisión particular. Por lo demás, su derecho de defensa se encuentra resguardado con la actuación que vienen realizando de manera alternada sus señores abogados. Cuarto, este tribunal no puede soslayar, como se ha dicho reiteradamente, que el debido proceso importa la dilucidación oportuna del caso penal a fin de garantizar la tutela jurisdiccional efectiva y la observancia del derecho al plazo razonable. En el presente caso son 6 sujetos procesales que se verían perjudicados con una eventual suspensión. Tanto es así que el abogado de la tercera legitimada, doctor Llerena Mariaca, ha pedido que la interna deponga su huelga de hambre porque se requiere su presencia próximamente en el juicio oral. De otro lado, este tribunal no ha sido ajeno a la situación de salud de la interna Chávez Chino. Ante cada denuncia que ella ha realizado en el plenario, se ha dispuesto, en primer lugar, que las autoridades, INPE, Minjus, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, adopten las medidas necesarias para esclarecer y resolver los hechos denunciados. En segundo lugar, se ha dispuesto que la entidad penitenciaria diariamente le brinde el servicio de salud necesario y que se informe periódicamente a este tribunal sobre el mismo, recibiendo respuesta de cada una de ellas y dando cuenta en este juicio oral. En conclusión, no se presenta ninguno de los supuestos de suspensión para la audiencia, correspondiendo de oficio en aplicación del inciso 3 del artículo 359 del Código Procesal Penal, tener por dispensada su concurrencia a la presente sesión, quedando salvaguardada su defensa con la concurrencia de sus señores abogados. En consecuencia, los señores integrantes de la Sala Penal Especial resuelven: 1. Declarar infundada la suspensión de la audiencia solicitada por la defensa de la acusada Chávez Chino. 2. De oficio, tener por dispensada la inasistencia de la citada acusada a la presente sesión, quedando salvaguardada su defensa con la concurrencia de sus señores abogados. 3. Habiendo resuelto la situación jurídica de todos los sujetos procesales, declarar válidamente instalada la presente sesión. 4. Prosígase con la audiencia según su estado. Es la decisión que ha adoptado este tribunal. Sí, señorita jueza provisional, voy a solicitar la reposición.
Bien, señor abogado, plantee su reposición. Señorita magistrada provisional, voy a sustentar mi reposición en hechos fácticos, porque la valorización legal es de ustedes, pero veo que no ha sido, digamos, en esta oportunidad, o sigue siendo, digamos, una secuencia de cómo se está valorando no solamente la salud, sino cómo se está valorando este proceso o estas audiencias. Usted habla de que no hay evidencia objetiva, entonces yo le pregunto, señorita jueza provisional, ¿qué más evidencia objetiva que sí, que el informe número 186-2025, que he vuelto a poner, digamos, en conocimiento de ustedes? Es cierto, hace 2 días se leyó, pero ¿de qué vale que se lea si no se le toma en cuenta? ¿De qué vale que exista este informe si en el informe, y creo yo que no es necesario que hayamos pasado por una escuela médica o por una universidad médica para saber lo que está recomendando el médico, no un enfermero, después me voy a referir a eso, en donde dice que hay riesgos que la conllevarían, ¿no?, arritmias cardíacas, desequilibrio electrolítico progresivo, se ha hallado acidosis metabólica compensada. Esto es serio, esto es un documento que no solamente hay que tenerlo en cuenta como que ya cumplieron, no, esto hay que volverlo a leer, y si es posible 100.000 veces lo presentaré para que esta sala pueda valorarlo objetivamente, como es ahora que usted, señorita jueza provisional, ha dicho que no existe esa evidencia objetiva. ¿Cómo que no existe? Lo que existe ahora es un informe que ustedes han leído, o la secretaria de audiencia ha leído, de un enfermero. No le quito médico al enfermero, es un personal de salud seguramente muy importante, pero aquí estamos hablando de un informe médico. 2 días, ojo, 2 días, ¿ah? 2 días, digamos, hace 2 días. Hoy se agrava la situación, pues. ¿Cómo no se va a agravar si hace 2 días el doctor Jesús Mejía decía que la señora o señorita Betsy Chávez estaba en riesgo de muerte? Fue conducida de emergencia. De emergencia, eso no lo digo yo, eso está ya, digamos, totalmente corroborado. Entonces, 2 días después que dan cuenta en el penal que sigue en huelga de hambre, ¿qué podríamos esperar? No podemos esperar otra cosa que se haya agravado aún más la situación física y la situación también psicológica de Betsy Chávez. Entonces, yo realmente reclamo cuando se intenta, digamos, quitar mérito a este documento y decir ya se presentó. No, se ha presentado, pero es el último informe médico que se tiene sobre Betsy Chávez. Y debe ser no solo reconocido, sino valorado por ustedes. ¿De qué vale, señorita jueza provisional, de que ustedes digan de que siempre están pidiendo y oficiando si nadie responde? ¿De qué vale? ¿De qué puede valer eso? Eso no vale. A nosotros nos está importando la vida y la salud de Betsy Chávez. Entonces, yo pido que se reconsidere. Y vuelvo al mismo artículo 360, en el inciso 2, en el A y en el B. Y voy a ser más exacto, señorita jueza magistrada provisional, para que se pueda incluso tener una lectura un poco más humana sobre esta situación, y procesal, desde luego. Me he comunicado con el penal. Dios quiera que sea cierto lo que me han dicho, que Betsy Chávez habría levantado o hecho una tregua a su medida de fuerza de la huelga de hambre. ¿Lo que quiere decir con esto, señorita jueza provisional? Que sí se justifica la situación médica de este momento, a las 12 del día del 25 de julio de 2025. ¿Por qué? Porque ya no está en la medida que ustedes dicen que es problema de ella, ella quiere hacer su huelga de hambre, es problema si se muere. Bueno, ya no es problema si se muere, porque ya no está en su voluntad. ¿Su voluntad cuál es? Levantar la medida, pero hoy se encuentra en un estado imposible de poder comparecer, lo cual sí se justifica con el artículo 360 del Código Procesal Penal. Vuelvo a incidir en el inciso 2, en el A y en el B, ya sea por enfermedad, que es una enfermedad, pues no hay duda de eso, o un estado de fuerza mayor.
Por estos argumentos solicito a usted, señorita jueza provisional, al igual que a la sala, señor presidente Neira, que se reconsidere sobre todo, no solo por el informe médico, que vuelvo a repetir, es el último informe médico, no es un informe de un enfermero, por el respeto que también se merece el enfermero, y también por la noticia que les estoy dando en este momento. Motivos suficientes para que esta sala disponga y resuelva la suspensión de la presente audiencia. Gracias. Gracias. El Ministerio Público sobre la reposición. A lo que resuelva la Judicatura Suprema. La Procuraduría. A lo que resuelva la sala, señora magistrada. Los demás sujetos procesales. Gracias. La defensa del señor Aníbal Torres. Señora magistrada, teniendo en cuenta, digamos, que ya la señorita Betsy Chávez Chino habría levantado la huelga de hambre, ¿no? Entendemos que también nos preocupamos como persona por su estado de salud, esperamos que se encuentre bien y que se tome todas las precauciones necesarias. Sin embargo, ya no habría pronunciamiento, señor presidente, por cuanto la sesión de hoy día estaba programada también para las 12 del mediodía. Sí, sí. Y literalmente ya habría, digamos, como un tema de sustracción de la materia sobre el pronunciamiento. Eso es todo. Bien. La defensa del señor Lozada. Lo que resuelva, señorita magistrada. Gracias. Bien. La defensa del señor Venero. Lo que resuelve la sala. Gracias. La defensa del señor Willy Huerta. Su señoría, teniendo en cuenta la hora, yo creo que deberían de reconsiderar y si, bueno, es manifestación del doctor Raúl Noblecilla, que se pueda pues suspender esta audiencia. Creo que no afectaría mucho que se instale o no por ya la avanzada hora que estemos. Bien. Solamente ello. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. La defensa del señor Castillo Terrones. Sí, con los nuevos fundamentos planteados por el doctor Noblecilla con respecto a la salud, que se tenga en cuenta ello para resolver y también con respecto a la hora que ya nos encontramos. Gracias. Bien. Y la defensa del señor Llerena. Sí, magistrada, lo que resuelva su honorable sala. Bien, resolvemos la reposición. La defensa de la acusada Chávez Chino ha planteado reposición al amparo del artículo 415 del Código Procesal Penal. Concretamente, ha señalado de que el tribunal no ha valorado adecuadamente los hechos fácticos, en particular el informe 186-2025, que lo ha vuelto a poner en conocimiento porque considera que no se ha tomado en cuenta. En él se da cuenta, valga la redundancia, de los riesgos médicos que su patrocinada padece. No deja de considerar relevante el informe de un enfermero, pero debe tener preeminencia lo primero. Y finalmente señala que en este caso insiste que se presenta el supuesto del 360, inciso 2, para suspender la audiencia. Finalmente, informa que su patrocinada ha tomado la decisión de hacer una tregua en su huelga de hambre. Sobre el particular, el tribunal advierte que el abogado defensor ha centrado básicamente su recurso en que no se ha valorado el informe 186-2025. Lo que hemos dicho es que este informe fue dado cuenta oportunamente, fue leído por la especialista, se tuvo en cuenta para tenerla por dispensada. Se ha valorado dicho documento y se ha considerado que no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 360, inciso 2, por los mismos fundamentos de la resolución. Y finalmente, por estos fundamentos se declara infundada la reposición interpuesta por la defensa. ¿Pasamos? Bien. A continuación, la sala procede a dictar la resolución siguiente. Lima, 25 de julio del 2025. Dado cuenta en la fecha, con las incidencias protagonizadas el día de ayer, 24 de julio del 2025, por el señor abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea. Defensa técnica de la acusada Betsy Chávez Chino, luego del requerimiento que se le notificó para que ciña su actuación estrictamente a los deberes profesionales a que se encuentra obligado, bajo estricto apercibimiento de imponérsele otras medidas como la expulsión y multa,
en el marco de las sesiones del juicio oral seguido contra la antes mencionada y otros por delito de rebelión y otros en agravio del Estado. Y considerando, primero, el numeral 1 del artículo 364 del Código Procesal Penal, como ampliamente se ha dicho, prevé que el Tribunal de Juzgamiento tiene potestad disciplinaria para mantener el orden y el respeto en la sala de audiencias, así como disponer la expulsión de aquel que perturbe el desarrollo del juicio, recayendo esta potestad sobre todos los que intervengan en la causa, siempre que impida la continuidad del juzgamiento. En concordancia con lo anterior, el artículo 8 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que todos los que intervienen en un proceso judicial tienen el deber de comportarse con lealtad, probidad, veracidad y buena fe. Finalmente, el Código de Ética del Abogado, aplicable a los abogados inscritos en los colegios de abogados de la República, prevé en su artículo 54 que el abogado, indistintamente de su posición o función, debe mantener un respeto recíproco a la autoridad y a los demás sujetos procesales, conforme a las leyes orgánicas vigentes. Segundo, que, con motivo de las incidencias suscitadas el día de ayer y el requerimiento efectuado al abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea, se puede advertir que en las sesiones de fecha 47, 48, 49 y 50 ha protagonizado conductas que no se corresponden con el debido orden y respeto a la sala de audiencias y a los sujetos procesales concurrentes en el presente juicio oral. Se ha constatado en este sentido lo siguiente: a. El referido letrado ha persistido en intervenir sin que se le conceda el uso de la palabra, interrumpiendo la participación de los sujetos procesales. En la sesión 47 del 17 de julio del 2025, luego de que el tribunal le concedió permiso para retirarse de la audiencia, insistió en hacer comentarios, desconociendo la prudencia y pertinencia de su intervención. A continuación, damos lectura. 002224, Defensa Técnica de Chávez Chino, abogado Noblecilla Olaechea. Señor presidente, solamente, no estoy interviniendo como defensa. Acabo de recibir una llamada del penal, media anónima, una situación de emergencia que se ha presentado y me tengo que retirar. Pero también dejar constancia que esta es la situación por la cual tenemos que enfrentar una defensa, bajo estas condiciones, que no revisten para nada una situación de justicia y democracia. Gracias. 00.2.22.48, directora de debates. Bien, el que está apersonado es el doctor Romero y queda él en el uso de la palabra. Puede usted retirarse. 002254, Defensa Técnica de Chávez Chino, abogado Noblecilla Olaechea. Sí, no podemos interconsultar, lamentablemente. Bueno, ya las cosas sé. 00:22:59 horas, directora de debates, es decisión propia. 00:23:01, Defensa Técnica de Chávez Chino, abogado Noblecilla Olaechea. Hasta luego, hasta luego. B. En la sesión 48 del 18 de julio del 2025, interrumpió en 2 oportunidades la fase de acreditación de los sujetos procesales, concretamente durante la acreditación del acusado Castillo Terrones. Primero, encendió su micrófono para hacer comentarios sin autorización, trascendiendo de ello lo siguiente, entre comillas, 0007 2.13 horas, acusado Castillo Terrones. Concluyo y nuevamente rechazo este juicio no solamente en el delito de rebelión, sino por las siguientes imputaciones que se me han hecho. 01 con 2.29, 2.06 horas, presidente. Así lo tendremos en cuenta en la sentencia que en su momento expediremos y que le daremos respuesta con las pruebas que se produzcan en favor o en contra. 2.05, 2.06 horas, Defensa Técnica de Chávez Chino, abogado Noblecilla Olaechea. La única verdad es que el sinvergüenza del juez Checli. 01, 2.29, 2.06 horas, presidente. Señor Noblecilla, no puede intervenir. 00, 2.05, 2.06 horas, Defensa Técnica de Chávez Chino, abogado Noblecilla Olaechea. El sinvergüenza del juez Checli, pásamelo del juez Checli, ese sinvergüenza que mantiene secuestrado al presidente Pedro Castillo. Hay que decirlo eso, no, pásamelo de A. 01, 2.29, 2.06 horas, presidente. A ver, señor Noblecilla, si continúa así, vamos a tener que, no puede ser.
01, 2.29, 2.12 horas. Directora de debate, señor Noblecilla, usted no puede intervenir así. 00, 2.05, 2.06 horas. Defensa técnica de Chávez Chino. Abogado Noblecilla Olaechea. Disculpe, estaba hablando, estoy hablando en mi oficina con otra persona, disculpe. C. Segundo, en la misma sesión 48 del 18 de julio del 2025, pese a haber culminado el incidente anteriormente descrito, el abogado Noblecilla Olaechea reclamó dar cuenta de una situación de su patrocinada, sin que hubiera concluido la acreditación del procesado Castillo Terrones, como a continuación se describe. 00, 2.05, 2.06 horas. Defensa técnica de Chávez Chino, abogado Noblecilla Olaechea. Pero yo no le digo que se levante, señor presidente. Yo lo único que digo es que se me ceda el uso de la palabra. 01, 2.29, 2.06 horas. Presidente, señor Noblecilla. Pero señor, no vamos a entrar a una discusión. Ya terminó el uso de la palabra por parte de usted. ¿Qué más vamos a la... Estamos en tema de acreditación, que terminemos la acreditación. 00, 2.05, 2.06 horas. Defensa técnica de Chávez Chino, abogado Noblecilla Olaechea. Pero, ¿la señorita Carvajal dirige el debate o no lo dirige? Ella dijo que después de la acreditación iba yo a referirme a lo de Bexy Chávez. 01, 2.29, 2.06 horas. Presidente, ¿pero hemos terminado, señor? Ahí estamos con el señor Castillo, señor Noblecilla, perdón. 00, 2.05, 2.06 horas. Defensa de Chávez Chino, abogado Noblecilla Olaechea. Ah, bueno, como ya dijo señor juez, está bien, lo espero. Ninguna de estas acciones puede considerarse justificadas, ya que la participación del abogado defensor requiere sumo cuidado y respeto para el mantenimiento del orden y garantizar la continuidad del juicio oral. Aspectos que el señor abogado conoce ampliamente por las reiteradas oportunidades en que así se le ha hecho saber por este Supremo Tribunal. D. A lo anterior se agrega que tanto en el momento en que el abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea indebidamente encendió su micrófono para interrumpir la acreditación del acusado Castillo Terrones, como luego, al dar cuenta de la situación de su patrocinada, utilizó temerariamente el espacio del plenario para expresarse con un calificativo impropio de una defensa procesal, llamando sinvergüenza a un juez de la Corte Suprema sin ninguna pertinencia para el caso. Respecto de la primera ocasión se tiene 00, 2.05, 2.06 horas. Defensa técnica de Chávez Chino, abogado Noblecilla Olaechea. La única verdad es que el sinvergüenza del juez Checli. 01, 2.29, 2.06 horas. Presidente, señor Noblecilla, no puede intervenir. 2.05, 2.06 horas. Defensa técnica de Chávez Chino, abogado Noblecilla Olaechea. El sinvergüenza del juez Checli, pásamelo del juez Checli, ese sinvergüenza que mantiene secuestrado al presidente Pedro Castillo. Hay que decirlo eso, ¿no? Pásamelo de a... Respecto de la segunda ocasión, esta fue como se cita a continuación. 00, 2.05, 2.06 horas. Defensa técnica de Chávez Chino, abogado Noblecilla Olaechea. Gracias, señorita jueza suprema. A ver, la doctora Chávez Chino no va a acudir por las razones que ya conocemos todos. Hoy tiene su cuarto día de huelga de hambre. Sigue teniendo amenazas de muerte. Y lo peor de todo es que desde ayer se suma un acto más que hostil, un reglaje. Le han puesto a una persona prácticamente como una sombra para saber con quién habla. Si van los abogados, se pone al costado. Es decir, la situación del encierro, secuestro de Bexy Chávez es cada vez peor. Solamente advertimos a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, al fiscal, al procurador. Bueno, la comunidad internacional está al tanto de que tarde o temprano se tendrán que ver quienes han sido responsables. Y ojalá que no se trate de que seamos responsables de la muerte de la ciudadana, de la mujer, de la peruana Bexy Chávez Chino. Eso es por un lado. Por otro lado, quiero solicitar, señor presidente de esta Sala Penal Especial, doctor Neira, efectivamente tuve el micro encendido, pero no me dirigí al plenario, me dirigí a mi asistente. Nosotros hemos denunciado al juez Checli por prevaricato y para nosotros es un sinvergüenza que mantiene preso al presidente Castillo. 00, 2.05, 2.29 horas. Presidente, señor Noblecilla, 00,
2.05, 2.29 horas, directora de debates. No puede usar ese tipo de palabras y ya se le ha dicho constantemente. Se agrava lo anterior al estimar de lo escuchado que el abogado en mención tenía abiertamente la pretensión de expresarlo en este juicio oral, entre comillas. Hay que decir eso, se logra oír. Complementariamente se tiene que tanto en la sesión 47 como en la sesión 48 ha utilizado también el espacio del plenario para expresarse de forma especulativa sobre la situación legal de su propia defendida, aludiendo que podría haber fallecido, podría haber sucedido alguna situación, para concluir afirmando que este órgano jurisdiccional, entre comillas, no ha tenido en consideración lo que está sucediendo, lo que se produjo específicamente a las 00, 2.05, 2.06 horas de la audiencia de esa fecha. Posteriormente, en la sesión 49 del 22 de julio del 2025, el abogado Noblecilla Olaechea generó una nueva incidencia en el marco del visionado de la prueba 16, en la que utilizó expresiones como, entre comillas, yo les voy a decir, señor presidente Neira, y se lo voy a decir y espero que no, bueno, sí, que se tiene que ofender, que se ofendan. El nuevo argumento que tengo, señor presidente, pero déjeme terminar, o quiere usted decirlo por mí. Expresiones que denotan falta de respeto y ponderación. Más adelante, en la sesión 50 del 24 de julio del 2025, el abogado Noblecilla Olaechea, pese al requerimiento expreso que se le efectuó en esa oportunidad, ha persistido en su conducta desafiante e impropia de los deberes de la profesión, específicamente porque luego de leerse en la citada fecha la resolución por la que se desestimó su pedido de entrega de registros de cámaras de seguridad y registros fotográficos por tratarse de un pedido de connotación maliciosa, aconteció lo siguiente. G1. Utilizó el espacio de la fundamentación de su recurso de reposición para calificar el poder disciplinario del tribunal como una amenaza, pidiendo de forma indisculpable su expulsión. Dijo textualmente, entre comillas, ahora si usted pretende expulsarme, expúlseme, expúlseme, no me siga amenazando, me amenaza un día, otro día, otro día. ¿Hasta cuándo me va a amenazar? Si tengo derecho a exigir, pero expúlseme, señorita, quiero que usted me expulse, evidenciándose además que esta actitud desafiante contra el órgano jurisdiccional se adopta pese a los constantes y reiterados apercibimientos que se le ha hecho para corregir o enmendar su actitud. G2. Asimismo, utiliza reiteradamente el uso peyorativo del carácter provisional de la jueza suprema directora de debates e incluso de la presidencia. En este ámbito es de aclararse que el carácter provisional de un juez en el Perú, como se ha aclarado en la última resolución en la que se ha resuelto una recusación, implica una cobertura de los órganos jurisdiccionales con base en el ordenamiento jurídico vigente, pero no es propiamente agraviante la alusión a esa situación, sino el contenido evidentemente peyorativo y despectivo respecto a dicha situación, lo que no es admisible en el contexto de los principios ya glosados en la presente resolución. De lo anterior se advierte que, no obstante las decisiones tutelares que ha tenido el órgano jurisdiccional, remitiendo oficios a diversas entidades como la Dirección del Penal, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Justicia, entre otras instituciones, se continúa con actitudes inapropiadas en oportunidades en forma soterrada o incluso en forma abierta y desafiante, lejos de asumir una defensa deontológicamente responsable y respetable, omitiendo un desempeño profesional y mucho menos de estricta técnica procesal. Cabe agregar, por lo demás, que la alusión al tribunal se hace pese a las medidas administrativas, exhortaciones y recomendaciones que se han venido adoptando e inclusive la imposición de una primera sanción de amonestación. Pero además, lo impropio de la exposición del abogado Noblecilla Olaechea trasunta también si se tiene en cuenta de que las aludidas acciones de protesta de la acusada Chávez Chino, por propia información del abogado defensor, no tienen vinculación alguna con el órgano jurisdiccional, sino con el establecimiento penitenciario en el cual ella se encuentra, habiendo expresado además que tales actitudes se asumen en defensa de las demás internas.
situación que evidentemente se encuentra fuera de los propósitos legales de un juzgamiento y específicamente de la defensa de la acusada Chávez Chino en el presente juzgamiento. Tercero, que en este orden de ideas es necesario, cabal y oportuno la adopción de medidas para garantizar la continuación del juicio oral y al mismo tiempo hacer efectivos los apercibimientos previamente decretados. Al respecto, el numeral 6 del artículo 364 del Código Procesal Penal prevé que el poder discrecional le permite al órgano de juzgamiento resolver todas aquellas cuestiones no regladas que surjan del juicio, cuya resolución es necesaria para su efectiva y debida continuación. En efecto, en el presente caso, es insoslayable advertir que se ha cumplido con apercibir en reiteradas oportunidades al abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea, respecto de la potestad de este tribunal de sancionar y o expulsar, de ser necesario, a cualquier sujeto procesal que perturbe el desarrollo del juicio. Advertencia que el mismo abogado ha conocido y ha desafiado temerariamente en reiteradas oportunidades, como por ejemplo en la sesión 42 se produjo la siguiente incidencia, 01, 2.20, 2.58 horas. Defensa técnica de Chávez Chino, abogado Noblecilla Olaechea. Mejor dígame que ya no hable, mejor me retiro. 01, 2.21, 2.00 horas. Directora de debate. Señor abogado, escúcheme. 01, 2.21, 2.02 horas. Defensa técnica de Chávez Chino, abogado Noblecilla Olaechea. Es que usted también tiene derecho a escucharme, señorita. 01, 2.21, 2.05 horas. Directora de debates. Ya lo escuchamos, por eso es que hemos escuchado lo que usted ha dicho. 01, 2.21, 2.22 horas. Defensa técnica de Chávez Chino, abogado Noblecilla Olaechea. ¿Cuántos puntos me faltan para que me metan preso, señor Neira? ¿Cuántos puntos tengo que acumular? 01, 2.21, 2.28 horas. Directora de debates. Guarde silencio. 01, 2.21, 2.29 horas. Defensa técnica de Chávez Chino, abogado Noblecilla Olaechea. Esto es un juicio bárbaro, esto es una barbaridad. Asimismo, en la sesión 44 del 10 de julio del 2025 se suscitó lo siguiente. 01, 2.23, 02 horas. Defensa técnica de Chávez Chino, abogado Noblecilla Olaechea. Voy a correr entonces, señorita magistrada provisional. A ver, lo primero que tengo que decirle es que no se puede tener tanta ligereza y que eso no se malinterprete o que es una posición de mi defensa de hechos. Se me ha aludido y prácticamente se ha hecho todo un recuento de videos, de posiciones del video, de los audios, en donde claramente lo que se me está diciendo es que ya estoy prácticamente camino en el patíbulo. Y lo digo sin ningún afán. Aquí estamos para mí y estoy hablando de hechos. Por ahí estamos en un juicio político. Aquí hay que perder tiempo, como usted lo quiere señalar, señorita juez provisional. Aquí en la libertad del presidente de la República. A su vez, en la sesión 45 del 11 de julio del 2025 aconteció lo siguiente. 01, 2.36, 2.27 horas. Defensa técnica de Chávez Chino, abogado Noblecilla Olaechea. Señorita magistrada, señor presidente, con mucho respeto, solamente medio minuto. Lo que pasa es que yo he sido parte de esta novela o parte de esta decisión, parte neurálgica sobre mi supuesta conducta. Debo preguntar, así como lo dijo el doctor Barrenzuela, si es que yo voy a poder seguir participando o es también decisión de este tribunal provisional apartarme definitivamente. Me gustaría saber eso. 01, 2.36, 2.58 horas, directora de debate. Señor abogado, usted no está apartado, usted está debidamente designado y viene activando. Lo que tiene es una amonestación, sencillamente, pero está habilitado para que usted, señor abogado, sea abogado de la señorita Chávez Chino y como tal puede continuar. 01, 2.37, 2.11 horas, defensa técnica de Chávez Chino, doctor Noblecilla Olaechea. Le agradezco a usted, señorita jueza provisional, y espero que realmente también ustedes cambien su conducta y permitan un ejercicio democrático de la defensa, más aún cuando el presidente de la República está secuestrado. Gracias. 01, 2.37, 2.37 horas. Señor presidente, 01, 2.37, 2.41 horas.
Presidente, señor Noblecilla, no puede haber abuso del derecho. O sea, usted continúa con su mismo comportamiento. O sea, nosotros somos bien tolerantes, tenemos mucha proporcionalidad. Le hemos hecho un listado de todas las intervenciones y como usted mismo lo dice, el juicio es público, todo está grabado, lo que hace usted y lo que hacemos nosotros. Entonces, si usted persiste así, vamos a tener que aplicar la ley orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Penal, ¿ya? No hay ninguna amenaza, simplemente la realidad. ¿Por qué no? 01, 2.38, 2.09 horas. Defensa técnica de Chávez Chino, abogado Noblecilla Olaechea. Aplique usted, señor presidente provisional, lo que tenga que aplicar. Yo seguiré aplicando lo que la democracia me exige aplicar en estos momentos en que mi país sigue siendo sostenido por la dictadura y donde la vida de Bexy Chávez corre peligro. Gracias, señor presidente. En ese sentido, ha quedado plasmado en actas que el letrado en referencia ha tenido una conducta temeraria en varias sesiones del presente plenario, de manera que, al momento de la imposición de la primera medida disciplinaria, 12 de junio, en resolución que ha quedado firme, se han expuesto las razones del sustento respectivo. Luego incluso fue necesario, en una incidencia posterior, apagarle el micro, lo que motivó una nueva recusación contra la Dirección de Debates, articulación en la cual, a su vez, para su desestimación, también se expusieron las citadas conductas del abogado Noblecilla. Es manifiesto, además, que el citado abogado pretende desconocer el propósito de las advertencias y apercibimientos que se le han efectuado, pese a que ellos han tenido como único fin buscar que enmiende su comportamiento. Por el contrario, confronta el poder disciplinario del órgano judicial, calificándolo indebidamente cada una de las advertencias como si éstas fueran, entre comillas, amenazas, y no una oportunidad para corregir su conducta. Seguidamente, por lo demás, reitera los mismos comportamientos que ya precedentemente se le ha informado, que no se condicen con sus deberes profesionales. Finalmente, en múltiples ocasiones, procura dar a este espacio judicial de juzgamiento una naturaleza de discusión política que no corresponde a su sentido legal y constitucional, pese a conocer por su profesión de abogado que éste tiene una naturaleza estrictamente jurídica. Conforme a lo desarrollado en el fundamento precedente, estas inconductas han persistido durante las sesiones 47, 48, 49 y 50, fechadas los días 17, 18, 22 y 24 de julio de los corrientes. Todo lo cual conlleva a concluir que el abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea, 1. Tiene reiterados comportamientos que contravienen los deberes éticos de defensa de su patrocinada, en estricta observancia de las normas jurídicas y morales vigentes. Y 2, continuamente genera situaciones que no se cohonestan con la continuidad del presente juicio oral. 4. En cuanto a los reiterados comportamientos que contravienen los deberes éticos de defensa de su patrocinada, se tiene lo siguiente. 4.1. Pese a que por resolución número 108, expedida en sesión 34 del 12 de junio del 2025, al abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea, este colegiado supremo le impuso la sanción de amonestación, con el apercibimiento expreso de que se le impondrían medidas disciplinarias si persistía en ese comportamiento. No obstante, ha persistido en inconductas temerarias, contrarias al deber de colaborador con la Administración de Justicia, al patrocinio legal con buena fe, a la actuación con moderación y debido respeto, previstos en los incisos 1, 2, 3 y 5 del artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 4.2. Al respecto, la Corte Suprema ha establecido en reiterada jurisprudencia que los jueces en la tramitación de un proceso judicial tienen la facultad para sancionar a los abogados cuando estos no cumplan con sus deberes previstos, entre otros, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, fundamento quinto de la revisión de medida disciplinaria número 3/2019/Lambayeque, del 13 de mayo del 2019. Se indica, el poder disciplinario del órgano jurisdiccional está reconocido en los artículos 53 del Código Procesal Civil y 292 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El artículo 288, numerales 1 y 2 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial impone como deberes de los abogados, de un lado, actuar como servidor de la justicia y como colaborador de los magistrados, y de otro lado, patrocinar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe. El incumplimiento de los mismos e incluso los pedidos manifiestamente ilegales autorizan al órgano jurisdiccional a la imposición de las sanciones de amonestación y multa no menor de 1 ni mayor de 20 unidades de referencia procesal. Fundamento tercero de la revisión de medida disciplinaria número 8/2022, La Libertad, del 12 de julio del 2024. 4.3. En ese sentido, conforme lo establecido en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la inobservancia a los deberes del abogado defensor son sancionables, entre otros, con la medida de multa. En el submateria, ante las infracciones a los deberes previstos en los incisos 1, 2, 3 y 5 del artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, considera este Supremo Tribunal que la imposición de dicha medida al señor abogado Noblecilla Olaechea se ajusta proporcionalmente a la entidad y reprochabilidad personal por las inconductas temerariamente desplegadas. Concretamente, esta Suprema Sala estima que se satisfacen las exigencias del juicio de proporcionalidad conforme a lo siguiente: juicio de idoneidad, devienen pertinente o adecuada acorde a la finalidad que se busca tutelar, el debido ejercicio de la profesión, el deber de colaborador con la administración de justicia, al patrocinio legal con buena fe, la actuación con moderación y debido respeto, reconocidos en el artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 54 del Código de Ética del Abogado. Juicio de necesidad. Del mismo modo, esta medida cumple con el subprincipio de necesidad, en tanto que frente a otras medidas, concretamente los continuos apercibimientos, exhortaciones y recomendaciones y la sanción disciplinaria dispuesta de amonestación, el señor abogado Noblecilla Olaechea ha reiterado comportamientos que contravienen los deberes éticos de defensa de su patrocinada. Juicio de proporcionalidad estricta. Finalmente, la medida resulta estrictamente proporcional, en orden a que, si bien tiene incidencia en su condición de abogado defensor, la acusada Chávez Chino tiene una defensa colegiada. Además, también resulta de capital importancia garantizar la satisfacción del derecho al debido proceso, la tutela jurisdiccional, el respeto a la majestad de la audiencia y a todos los presentes, así como el ejercicio constitucional y legal para una defensa técnica que actúe en sujeción al ordenamiento jurídico y a los deberes deontológicos concernidos y ya detallados. En cuanto a la graduación de la sanción de multa, es de tomar como referencia casos precedentes, como el establecido por el Tribunal Constitucional en el auto recaído en el expediente 040-21-2017, proceso de amparo /TC del 28 de marzo del 2017, el cual impuso a un abogado defensor una sanción de 10 unidades de referencia procesal por utilizar frases ofensivas y vejatorias, no resultando acordes con una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad jurisdiccional. Del mismo modo, en el auto recaído en el mismo expediente 040-21-2014, proceso de amparo /TC, fechado esta vez el 7 de noviembre del 2017, impuso nuevamente una sanción de multa de 10 unidades de referencia procesal por haber faltado a sus deberes de lealtad, probidad y buena fe, desnaturalizando los fines del proceso correspondiente. Estando a estos marcos referenciales y considerando la gravedad, entidad y reiterancia y pluralidad de deberes inobservados por el abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea, ameritan finalmente la imposición de una sanción de multa gradualmente determinable en 10 unidades de referencia procesal. Quinto, sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a la continua generación de situaciones que no se cohonestan con la continuidad del presente juicio oral, se tiene lo siguiente. 5.1. El numeral 1 del artículo 364 del Código Procesal Penal prevé que el órgano de juzgamiento puede expulsar de la sala de audiencias a todo aquel que perturbe el desarrollo del juicio e incluso se puede mandar detener hasta por 24 horas a quien amenace o agreda a los jueces o a cualquiera de las partes, sus abogados y los demás intervinientes en la causa, o impida la continuidad del juzgamiento, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar.
Cabe destacar que la expulsión no constituye una sanción disciplinaria, pues su disposición no se fundamenta en el principio de culpabilidad por el hecho, sino que su sustento es la propia vigencia de las garantías de tutela jurisdiccional, debido proceso y plazo razonable del juicio oral, en observancia de los principios de celeridad, concentración y contradicción efectiva. De ahí que su dictado no sea exclusivo para los abogados defensores, sino para cualquiera que perturbe el desarrollo del juicio, pudiendo implementarse para los acusados, los abogados y demás intervinientes en la causa. 5.2. Una medida específica de esta facultad de ordenación del juzgamiento es la modalidad de expulsión de los abogados defensores, en cuyo caso el inciso 2 del artículo 364 del Código Procesal Penal contempla como exigencias procedimentales específicas el previo apercibimiento de ley y el reemplazo oportuno del abogado defensor expulsado. 5.3. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 003-2005, PI/TC del 9 de agosto del 2006, en su fundamento 159, 160 y 161, ha establecido que si bien una medida como la expulsión de la audiencia a un abogado defensor puede ser una limitación al derecho a ser asistido por un abogado de libre elección, no obstante, una limitación no es sinónimo de violación, ya que ningún derecho fundamental es absoluto, más aún cuando medidas de esta naturaleza tienen fines constitucionales que se buscan optimizar, como lo es la prestación de la tutela jurisdiccional a cargo de la sala penal, a fin de que ésta se realice en forma adecuada y eficazmente. 5.4. El abogado Noblecilla Olaechea alega tener el derecho de libertad de expresarse en este plenario. Sin embargo, como ya se ha expuesto reiteradamente, este derecho tampoco es absoluto. En este contexto, conforme al fundamento 37 de su sentencia del 8 de abril del 2025, caso Bakovic versus Serbia, y al fundamento 174 de la sentencia del 15 de diciembre del 2005, caso Kyprianou versus Chipre, se tiene que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la libertad de expresión de un abogado en la sala del tribunal no es ilimitada y que determinados intereses, como la autoridad del Poder Judicial, son suficientemente importantes como para justificar restricciones a ese derecho. La libertad de expresión del abogado en el juicio oral es reforzada, pero no ilimitada. Sentencia 1217/2024 del 8 de julio, fundamento quinto. Se tiene como especial prohibición de utilizar términos insultantes, vejatorios o descalificaciones gratuitas, ajenas a la materia sobre la que se proyecta la defensa. Sentencia SE número 1056/2008 del 5 de noviembre, fundamento segundo. 5.5. Conforme a lo anterior, en el caso que nos ocupa, se tiene que la medida de expulsión es una medida legalmente prevista, numeral 1 del artículo 364 del Código Procesal Penal, principio de tipicidad, constitucionalmente amparada, dado que conforme al artículo 103 de la Constitución, la ley no ampara el abuso del derecho. Asimismo, en el presente resulta de aplicación al señor abogado Noblecilla Olaechea, en tanto que se presentan los siguientes presupuestos. A. Juicio de idoneidad. La medida es pertinente y adecuada, en tanto es acorde la finalidad que se busca tutelar, la continuidad del juzgamiento, el aseguramiento de una decisión judicial firme, oportuna, congruente y en un plazo razonable, conforme al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Todo ello en el marco del respeto que se debe al tribunal, a las partes y al propio pueblo, en cuyo nombre actúan los jueces. Así lo establece el artículo 45 de la Constitución cuando dispone que el poder del Estado emana del pueblo, y más específicamente el artículo 138 de la Constitución cuando prescribe la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. B. Juicio de necesidad. Del mismo modo, esta medida cumple con el subprincipio de necesidad,
en tanto que frente a otras medidas, llamada de atención, apercibimientos previos, limitación al abogado de su intervención al marco de los hechos objeto de enjuiciamiento, la situación del señor abogado Noblecillo Olaechea ha devenido inconciliable en múltiples ocasiones con el orden, el contexto de respeto y la propia continuidad del juzgamiento, como constan en las actas correspondientes, por lo que es imperativa su extensión prudencial por 3 sesiones para restablecer el orden, la continuidad y el respeto en la audiencia. Juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Finalmente, la medida de expulsión resulta estrictamente proporcional, en orden a que si bien tiene insoslayable implicancia en el derecho de defensa, se presentan los supuestos fácticos para su implementación. Los mismos que se han consagrado en la ley precisamente para evitar los excesos irrazonables e incompatibles con un ejercicio deontológico razonable y respetable, resultando también de capital importancia garantizar la satisfacción del derecho al debido proceso, tutela jurisdiccional y plazo razonable de juzgamiento. Tanto más si en el presente proceso nos encontramos ante la dilucidación de una pretensión penal y civil respecto de otros 5 acusados, los cuales ven y seguirían viendo mellada su situación si se prosiguiera con las dilaciones provocadas por decisión unilateral del abogado defensor. A ello cabe agregar que la acusada Betsy Chávez Chino cuenta con pluralidad de abogados defensores, encontrándose formalmente designados como tales también los señores Luis Roberto Barranzuela Vite y César Augusto Romero Valdés, presentes desde el inicio del plenario, por lo que su derecho a la asistencia técnica no se verá interrumpido ni mediatizado. En todo caso, para garantizar el constitucional derecho a la defensa, corresponde también la designación de un defensor público. En cuanto a la graduación de la medida de orden, es de mencionar que para este Supremo Tribunal, en la medida que el abogado Noblecillo Olaechea es un abogado de libre elección de la acusada Betsy Chávez Chino que ejerce una defensa colegiada, la expulsión será por una cantidad prudencial de sesiones, con criterios de racionalidad, bajo la condición que en lo sucesivo deje de asumir tales inconductas, y será directamente proporcional a las numerosas incidencias que ha generado en el juzgamiento, por lo que para tales efectos el colegiado considera que 3 sesiones de expulsión son necesarias y proporcionales. Al respecto, sin perjuicio de todo lo expuesto, corresponde se le requiera al abogado Noblecillo Olaechea que una vez cumplida la medida de expulsión en los términos que en la presente se disponen, cumpla con desempeñarse en estricta observancia los principios de lealtad, probidad, veracidad y buena fe, así como a sus deberes profesionales como abogado defensor, bajo estricto apercibimiento de implementarse otras medidas pertinentes de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia, concluimos que la disposición de orden de expulsión del plenario regirá para las 3 inmediatas sesiones de juicio oral que se ejecutarán en las sesiones siguientes programadas en el presente juzgamiento. Ahora bien, atendiendo que en la presente fecha no se encuentran los otros abogados de la defensa técnica de la señora Chávez Chino, debe requerírseles para que en la siguiente sesión acredite a uno de sus abogados defensores o alguno otro de su libre elección, sin perjuicio de cursarse oficio a la defensa pública para que designe un abogado del Ministerio de Justicia con la finalidad que se encuentre con la debida e inmediata predisposición para la eventualidad de que no concurra algún abogado de su libre elección, sin perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar en caso de inconcurrencia de los ya nombrados. Todo ello en aplicación de lo previsto en el artículo 364, inciso 2 del Código Procesal Penal, en armonía con lo previsto en el artículo 85, inciso 3 del citado cuerpo de leyes, por tratarse de audiencias inaplazables. Por estas razones, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en la sesión número 50 del día de ayer, 24 de julio del 2025, esta Sala Penal Especial resuelve: 1. Imponer al señor abogado Raúl Martín Noblecillo Olaechea, defensa técnica de la acusada Betsy Chávez Chino, la sanción disciplinaria de multa ascendente a 10 unidades de referencia procesal por la infracción a los deberes de colaborador con la Administración de Justicia, al patrocinio legal con buena fe, a la actuación con moderación y debido respeto previstos en los incisos
1, 2, 3 y 5 del artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2. Disponer la expulsión del señor abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea, defensa técnica de la acusada Betsy Chávez Chino, de la Sala de Audiencias de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en mérito a los constantes incumplimientos a las medidas de orden y respeto dictadas por este Supremo Tribunal, lo que se dispone a fin de garantizar la continuidad del presente juzgamiento. Medida de orden que regirá en las 3 inmediatas sesiones venideras de juicio oral, que serán los días 11, 12 y 14 de agosto del presente año, para cuyos efectos queda prohibido por esas fechas se le provea el link correspondiente y se prohíba su ingreso virtual. De igual manera, se le prohíbe el ingreso físico, para lo cual se debe oficiar a la DIROES para que no se le permita ingresar, precisándose las fechas de ejecución con copia de la presente resolución. Dispusieron se prosigue el juzgamiento con los abogados defensores Luis Roberto Barrenzuela Vite y César Augusto Romero Valdés, debidamente designados en representación de la procesada Betsy Chávez Chino, quienes deberán asistir puntualmente a las siguientes audiencias bajo apercibimiento de imponérseles medidas disciplinarias, salvo que coordinen la defensa efectiva entre ellos. De igual manera, se deja salvo el derecho de la señora Chávez Chino para que en la siguiente sesión acredite a uno de sus abogados defensores o algún otro de libre elección, sin perjuicio de cursarse oficio a la defensa pública para que designe un abogado del Ministerio de Justicia con la finalidad de que se encuentre con la debida e inmediata predisposición para la eventualidad de que no concurra algún abogado de su libre elección, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar en aplicación de lo previsto en el artículo 364, inciso 2 del Código Procesal Penal, en armonía con lo previsto en el artículo 85, inciso 3 del Código Procesal Penal, por tratarse de audiencias inaplazables. 3. Recordar a los señores acusados que mantienen expedito su derecho a la libre elección del abogado defensor, pero que como todo derecho fundamental, este no es absoluto, por lo que deberán evaluar que la estrategia procesal que se utilice se ciña a sus específicos intereses procesales. 4. Disponer que consentida y Quinto, disponer que consentida y o ejecutoria que sea la medida disciplinaria de multa impuesta, se cursen los oficios con la comunicación que corresponde a la presidencia de la Corte Superior, al Colegio de Abogados al que pertenece el abogado Noblecilla Olaechea, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para los fines legales consiguientes con arreglo al ordenamiento jurídico vigente, lo que también debe verificarse con relación a la primera sanción de amonestación que se le ha impuesto. Sexto, requerir al abogado Noblecilla Olaechea que una vez cumplida la medida de expulsión por 3 sesiones se desempeñe en estricta observancia a los principios de lealtad, probidad, veracidad y buena fe, así como a sus deberes profesionales como abogado defensor, bajo estricto apercibimiento de implementarse otras medidas pertinentes de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Séptimo, suspender por el día de hoy la prosecución de la audiencia con motivo de la emisión de la presente resolución y por las razones que se han expuesto. Se hace conocimiento del señor abogado de la resolución que se ha oralizado. A ver, señorita jueza provisional, si usted me lo permite. Escuchamos, señor. Sí, se me fue el internet. Un segundo, por favor. Ahora, ¿se me escucha? Se le escucha, señor. Ya. A ver, señorita jueza provisional. Yo le tengo que decir algo y esto tiene que sorprenderme no solo a mí, sino a todo el mundo. No, a todo el mundo tiene que sorprender. Ustedes han usado más de 1 hora al inicio de este plenario para resolver prácticamente un testamento y para leerlo ¿cuándo? Luego de que se me ha dejado actuar y se me ha convalidado mi actuación como abogado defensor. Entonces ya no entiendo nada. Sinceramente no entiendo nada. Vuelvo a repetir, a ver, para la comunidad internacional, para la comunidad nacional, hoy ustedes han demorado 1 hora
luego han iniciado la sesión, han convalidado mi presencia, me han permitido actuar y luego, al último, me mandan el testamento. ¿O es que acaso durante el ejercicio de esta audiencia ha habido algún motivo de ese ensoñamiento que ustedes tienen hacia mi persona y hacia ese proceso? Entonces, quiero que se tenga muy en cuenta lo que acaba de suceder. Señorita juez, ustedes venían con muchos apuros. A las 12 del día se supone que esto terminaba. No hemos podido avanzar prácticamente nada, aparte de eso. Quiero hacer uso de mi derecho de reposición, pero por la hora, solicito que en la próxima audiencia, que aún no se haga efectivo, porque quiero hacer uso de mi derecho de reposición, aparte de las denuncias penales por prevaricato, que desde luego voy a presentar contra estos tres. Lamentablemente al señor Guerrero nunca le he visto una actuación distinta, pero es el tribunal, lamentablemente, que estaría convalidando para mí un hecho de prevaricato total. Pero yo pido autorización que se mantenga en suspenso hasta la próxima audiencia para hacer uso del derecho de reposición sobre esto absurdo que considero. ¿Aló? No estoy escuchando. Estamos deliberando, señor. Ya, ok. Señor abogado, vamos a dar lectura al artículo 415. El recurso de reposición procede contra los decretos, a fin de que el juez que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Durante las audiencias solo será admitible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo las finales, debiendo el juez, en este caso, resolver el recurso en ese mismo acto sin suspender la audiencia. Tiene usted que fundamentar su recurso en este acto. Todo está grabado. Lo escuchamos. Todo está grabado y todo seguirá estando grabado. Voy a fundamentar entonces, señorita provisional. A ver, voy a fundamentar entonces en el artículo 415, que usted ha tenido la amabilidad de hacernos recordar a todos. Y voy a comenzar por lo que acabo de decir. ¿Cómo entender que esta sala penal especial haya comenzado o haya tenido una hora o más de una hora, y eso está acá también, porque creo que los WhatsApp también los podemos leer, donde se me informó ante mi pregunta qué pasaba, por qué no se iniciaba la audiencia, se me informa que estaban deliberando algo muy importante, y acá lo tengo en el WhatsApp, le voy a tomar screenshot para que no se pueda perder. A veces se pierden las cosas, sobre todo cuando no hay democracia. Pero bueno, entonces, yo lo que voy es, ustedes han tomado una hora, ya tenían la resolución contra Noblecía, pues ya la tenían, ya tenía que expulsarlo a Noblecía. Pero, ¿por qué se me convalidó entonces? ¿Por qué se me aceptó
dar mis generales, porque se me aceptó participar, incluso hemos debatido el tema de la procesada Betsy Chávez, y al último, ahora vamos a leer pues el testamento contra Noblesía. Yo no sé si es absurdo, pero es totalmente confusa esta situación. Totalmente confusa esta situación. Señorita jueza provisional, no se tiene por qué ofender. Y el doctor Barranzuela les explicó en una de las audiencias por qué nosotros nos referimos a la provisionalidad de ustedes tres. Y no porque sean menos. No, simplemente porque aquí está un presidente de la República, aquí está una ex premier, aquí hay personas que consideramos son perseguidos políticos. Entonces, hay una gran diferencia entre un provisional, ¿verdad?, que puede ser removido en cualquier parte y que subjetivamente, no lo estoy diciendo, pero tengo también, ¿por qué no poder suponer que puede tener ciertas condiciones de sujetarse a lo que uno pueda pensar es su carrera o su futuro? Entonces, ante el presidente de la República secuestrado, Betsy Chávez, nosotros tenemos que seguir advirtiendo que ustedes son provisionales, lo cual no es un insulto, no se acomplejen, no hay que acomplejarse. No, yo no soy doctor, a mí no me gusta que me digan doctor, a mí díganme abogado porque yo no tengo doctorado, pero no me acomplejo, pues. Tal vez algún día di mi examen y logre ser doctor, pero no lo soy y no me acomplejo por eso. Pero más allá de los perjuicios personales, vuelvo a repetir que acá hay un presidente de la República y que aquí deberían ser jueces titulares. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Ya, perdón, disculpe. Ya van dos situaciones que quiero advertir. Luego de eso, ¿qué pretenden ustedes expulsándome? ¿Qué pretenden? ¿Pueden expulsar al abogado Noblesía? Sí, lo pueden expulsar. ¿Y qué pretende? Que después de estas vacaciones forzosas de 3 sesiones venga yo y simplemente cuando vea al fiscal haciéndole señas a usted, señorita jueza provisional, y que usted le responde con señas, me tenga que quedar callado? Pues sepan que no me voy a quedar callado. Es que no considero que mi deber de abogado por Betsy Chávez, que es también mi deber por la legalidad de mi patria, por la democracia secuestrada de mi patria, no puedo yo pasar por alto esas cosas. ¿Cómo poder pasar por alto, señorita jueza provisional? Si usted y además esto también lo tengo que advertir, qué coincidencia, que cuando he solicitado las cámaras del plenario, que no son ni del automóvil, ni del Palacio de Justicia, ni de nada, sino del plenario, porque ha advertido estas comunicaciones por lo menos impropias entre el fiscal provisional, también hay que decirlo de paso, con usted, de repente pues ya se me mande de vacaciones. Y hay que pagar las vacaciones, también habrá que hacer pues alguna actividad como la viene haciendo nuestro presidente de la República. Señorita jueza provisional, yo no tengo nada más que decir, que me podrán expulsar, pero no van a expulsar la razón ni la verdad. Estas cárceles que hoy tienen detenido al presidente de la República, a Betsy Chávez, que siguen abiertas esperando que más disidentes de este gobierno dictatorial entren, pues serán abiertas para liberar a los hombres que siguen luchando por la democracia. Y créanme que hay mucho espacio para tanto traidor y tanto hombre y mujer que no se ha comportado a la altura de la patria y de la República y que se ha vendido o se siente atemorizado ante esta dictadura. No tengo absolutamente nada más que decir, señorita jueza provisional. Gracias, señor abogado. ¿El Ministerio Público sobre la reposición? Lo que resuelva su judicatura. La Procuraduría. A lo que resuelva la sala, señora magistrada. La defensa del señor Torres. No somos parte de la incidencia, así que a lo que resuelva las salas. La defensa del señor Lozada, ¿algo que decir?
Sí, señorita magistrada, únicamente entendemos que se ha interpuesto un recurso de reposición, no obstante, bajo el criterio del principio de Yorino Vitcuria, sí solicitaría que la sala reconduzca de alguna forma por el derecho que tiene el abogado y todos nosotros también presentes aquí desde sesiones bastante continuas y por los retrasos diversos que ha producido el comportamiento, tal vez no solamente del doctor Noblecilla, pero sí que se pueda reconducir conforme a lo que establece el 292 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y que de esa manera se pueda resolver la impugnación del abogado. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Venero. De igual manera, como lo ha señalado mi antecesora, la doctora Catherine, y a lo que vuestra sala señala. La defensa del señor Huerta. Sin ningún comentario, señora juez. Gracias. La defensa del señor Castillo. En lo mismo solicitado por la defensa del general Lozada, señorita juez. Bien. El doctor Llerena. En el mismo sentido de la defensa del general Lozada. Gracias. El tribunal va a resolver. Bien, el tribunal va a resolver. Señor presidente, si me permite. Señor presidente, estando que la sesión ya antepasada se había señalado que solamente la sesión de ayer y hoy iba a estar hasta las 12 del mediodía, y estando habiendo ocurrido este incidente, la defensa del señor Aníbal Torres solicita para que puedan resolver de manera racional y razonablemente, y también no se le recorta el derecho de defensa, y habiendo solicitado la defensa de Lozada Morales que se aplique al principio de Yorino Vitcuria, el juez conoce el derecho, solicito que por esta se postergue para la otra sesión, se resuelve en la otra sesión, sí, debido a que también como defensa tengo ya programada otra sesión, señor presidente. Muchas gracias. No, el tribunal va a resolver inmediata y rápidamente, señor abogado. Disculpe usted. Nosotros también tenemos un juicio oral a las 2 de la tarde, señor. Son las 1:27. Bien, se ha emitido la decisión del tribunal y tiene dos extremos. Se ha dispuesto la expulsión del abogado Noblecilla Olaechea y se le ha impuesto una multa de 10 unidades de referencia procesal. El señor abogado ha planteado una reposición para que el tribunal reexamine la decisión. Básicamente, sus argumentos han sido los siguientes, ¿no? El señor abogado ha señalado de que le parece extraño que este tribunal haya tomado una hora para resolver, que no sea debido tener en cuenta, que no entiende cómo es que se le ha permitido actuar y luego se le ha leído la resolución que considera un testamento. En ese sentido, él considera que volverá luego de reincorporarse a esta audiencia y que lo que defiende él es la verdad. Y le parece un motivo de ensañamiento lo que ha hecho el tribunal, ¿no? Que agrega también que ya se habría tenido esta resolución, que no debemos observar el término de provisional porque lo somos, entre otros aspectos. Básicamente esos han sido los argumentos que el abogado ha señalado. Señora magistrada. Estoy resolviendo, señor abogado. Estoy resolviendo. No puede intervenir. Bien. Luego, analizando el caso, el artículo 415 busca que se reexamine la decisión. En principio debemos señalar que el abogado no ha señalado ningún fundamento jurídico respecto de las razones por las cuales se ha emitido esta decisión. Se ha decantado solo por aspectos de hecho que le han parecido extraños, entre ellos, solo a modo de referencia, ¿por qué nos hemos demorado tanto y se le ha permitido o se le ha convalidado su participación? Sobre ello, lo que se ha hecho sencillamente es dar por instalada la audiencia. No se ha hecho absolutamente nada. Luego, los demás argumentos no son del caso analizarlos, porque no inciden en la inconducta que se ha dado cuenta de manera pormenorizada, cómo ha venido conduciéndose y que ha contravenido las disposiciones del artículo 288 y 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por cierto, el poder disciplinario del tribunal, al que nos hemos referido ampliamente. Sobre ello no ha señalado nada, en ese sentido no es atendible ni de recibo la reposición. Sin embargo, la medida también se ha dispuesto, se le imponga una multa.
Sobre el particular, el artículo 292 señala que las resoluciones que impongan sanción de multa superior a 2 unidades de referencia procesal son apelables, en efecto suspensivo, formándose el cuaderno. En ese sentido, el tribunal que conoce el derecho resuelve lo siguiente, y advirtiéndose además la propuesta de las partes. Por estos fundamentos, la Sala Penal Especial resuelve infundada la reposición interpuesta por la defensa del abogado Noblecilla Olaechea en el extremo de la expulsión, este extremo queda firme, y respecto de la multa impuesta se le concede la apelación conforme lo dispone el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, formándose el cuaderno respectivo. Y en ese sentido, con las disculpas del caso, se da por concluida esta audiencia hasta la sesión siguiente, cuyo cuadro ya lo tienen. Buenas tardes.